Buenas noches. Antes de comenzar, quiero decir algo que lleve a la reflexión y sobre todo a usted, profesor. Básicamente todos los trabajos de este grupo los he hecho yo. Y se me hace una falta de respeto a mí, a mi tiempo, a todo lo que conlleva que yo esté regalando mi nota. Usted a mí me coloca excelente dentro de los foros, pero si los demás no contestan, nos coloca 18. Y digo nos, porque lastimosamente en un grupo se trabaja en grupo y la nota es de todos. Y yo no concibo que si la gente no trabaja o pone excusas para todo, yo tenga que regalar nota. Entonces hablamos de un tema de conciencia y de que se lleve a qué es, ni siquiera a qué es, a qué estamos jugando. Se supone que estamos estudiando, en este caso es una universidad privada. Yo no tengo que estar en un grupo que yo no quiero estar. Yo no tengo que estar en un grupo que no trabaja, que solamente trabaja Jorgelis y yo. Entonces, yo le entrego todo a mis compañeros, se los entregué ayer a las 5 de la tarde, les dije por favor hagan sus diapositivas y esta es la hora, 8:35 de la noche y no lo han hecho. Solamente Yorgeli y otra compañera me lo entregaron, aún cuando le muestro evidencias le entregué un guión donde decía diapositivas y lo que tenían que decir cada uno. Entonces dígame usted hasta dónde es ético que yo tenga que estar regalando, porque esa es la palabra, nota a los demás. Que los demás están ocupados, que los demás vivan por fuera del país. Disculpe, yo no tengo por qué sentir pena ajena por alguien que se va fuera del país y trabaja 12 horas al día. Yo trabajo 18 horas y estoy aquí en mi país. Y también estudio, porque estudio 2 carreras. Aparte de estudiar 2 carreras, yo soy autista. Y para estar funcional yo necesito estar viajando a Caracas y a Valencia y estoy en Maracay. Y estoy en San Juan de los Morros. Me hacen terapias. Unas terapias que a veces duelen, a veces no duelen. Yo no puedo comer ciertas cosas. Cuando las como me pongo muy mal. Por ejemplo, ahorita que me dijeron que probara el pollo y me puse extremadamente mal. Y aún así estoy aquí. Y aún así se les pasó con tiempo a ellos. Entonces esto es algo para que lleve a la reflexión para usted como profesor, que si uno no quiere trabajar en grupo no es porque, ay sí, no. Es porque hay gente que lastimosamente se mete en el autobús y se mete en un autobús porque me están obligando a estar en un autobús o manejar el autobús cuando yo puedo hacer las cosas solas o con Jorgelis en su defecto. Aquí está y le puedo mandar evidencias. Les mandé todo detalladito, todo. Y aún así, ni siquiera se dignaron a mandar las cosas con tiempo. Ahora sí, somos un grupo, entre comillas, donde se va a analizar la construcción social y la realidad de la serie de Walking Dead. Para comenzar, debemos empezar por entender lo que significa la teoría de la construcción social de la realidad. Está por Peter Berger y Tomás Luckmann. Ellos nos dicen que lo que entendemos como realidad no es algo dado, sino que viene infundado por las relaciones sociales, las organizaciones que creamos y los hábitos que repetimos diariamente. Lo explica Yáñez en el año 2010. Esta idea nos invita a ver que la estructura o que la sociedad no es un conjunto de estructuras naturales, sino es el resultado de procesos simbólicos y comunicativos. Si miramos la serie desde esta perspectiva, podemos notar que la serie se convierte en un escenario donde
¿cómo explicarlo? Que la serie se convierte en un escenario donde podemos observar lo que ocurre, donde podemos observar lo que ocurre cuando ese orden social se derrumba. En él desaparecen los significados que en él parecían firmes. Esta fragilidad del mundo instituido recuerda lo que Castordias describe como la caída del poder explícito de las instituciones, como retoma Kaleri 2021. Lo interesante es que la serie no solamente muestra el fin del mundo físico, el fin del mundo como tal como lo significamos. Por eso, este análisis busca mostrar cómo los sobrevivientes de cómo los sobrevivientes o grupos de sobrevivientes dentro de la serie intentan rehacer una realidad social completamente fragmentada. En todas sus temporadas podemos observar cómo se reconstruyen normas, roles y sentidos en un contexto transformado. Convierte a la serie en un ejemplo claro de cómo la realidad puede deshacerse y rehacerse o volver a formarse desde sus bases simbólicas propiamente dichas. Hola, muy buenas, mi nombre es Victoria Colina y yo les voy a estar hablando sobre la reconstrucción social. Tenemos que en un sistema social que se derrumba, la serie muestra cómo los personajes ponen en práctica el proceso descrito por Berger y Luckman, el cual sostienen que la realidad social es una construcción intersubjetiva que se institucionaliza mediante la repetición de prácticas, roles y normas. En contextos de crisis, como en el caso del colapso social que ocurrió en la serie, podemos ver que los personajes deben reconstruir estas instituciones desde cero, redefiniendo lo que significa normal, aceptable o lo que es moralmente aceptable en esta nueva realidad. ¿Cómo se aplica esto en la serie? Pues la creación de nuevas comunidades, como lo es la Alexandría, implica reconstruir roles, como lo son el de líder, protector, proveedor, etc. También imponer nuevas normas como lo son el castigo, la justicia, la cooperación y la utilización de nuevos símbolos, los cuales son como por ejemplo los muros, los rituales, el lenguaje, que puedan proporcionar un sentido a la vida en el nuevo mundo caótico. Por eso, como señala Moriano, también las comunidades como Alexandría funcionan como espacios donde se reinstaura un orden que depende de universos simbólicos capaces de dar coherencia y refugio ante el caos. Moriano plantea que las comunidades humanas necesitan universos simbólicos como teniendo valores, creencias, narrativas, entre otros, para poder sostener su cohesión y el sentido de pertenencia de la comunidad, especialmente en contextos de trauma y desestructuración, como ocurrió en la serie. Alexandría en este caso presenta un intento de restaurar un orden simbólico, la familia, la democracia, la vida cotidiana que tenían en el pasado. Estos símbolos funcionan como anclas ante el caos exterior, permitiendo a los personajes el intentar construir una identidad colectiva y permitir así la cohesión de la comunidad. Algo que Yáñez reconoce como esencial, cabe destacar que Yáñez también reconoce esto como esencial para la cohesión social. Al mismo tiempo, la serie evidencia que la objetividad y la moral no son realidades fijas, sino que son intersubjetivos, lo que quiere decir que va cambiando dependiendo de las situaciones donde se encuentren las personas. Tal como lo explica Schutz, lo que refleja los dilemas éticos constantes a los que se enfrentan las personas en la serie, que siempre tienen que estar replanteándose una y otra vez lo que consideran como bueno o como algo aceptable, ya que la realidad cambió completamente. Según Kaleri, esta exposición a la violencia es lo que transforma sus criterios éticos, aunque también tenemos figuras como Rick y Daryl, que son una excepción a lo que pasa a las demás personas, que en ellos conservan un núcleo moral que los mantienen conectados con su parte más humana. Todo esto confirma la idea de González
de que la subjetividad se moldea a la historia cultural y a las experiencias vividas, algo que se observa en cada decisión que los personajes toman para poder sobrevivir, haciendo énfasis que en esta serie los personajes tienen como finalidad sobrevivir, y cuando el ser humano se encuentra en estado de supervivencia, pues lo que son las normas morales, las normas éticas, las normas sociales cambian un poco más para adaptarse a la nueva realidad. Sobre la naturaleza humana y la reconstrucción social, la serie muestra con claridad lo que Reimann 2017 llama el núcleo duro de la verdad, capitalismo tardío, evidenciando cómo al desaparecer las leyes y las normas éticas no surge la libertad, sino una crudeza que había sido apenas contenida por el orden social. Esto inevitablemente nos lleva a la diatriba de preguntarnos o de hacernos o de cuestionarnos de cuánto de nuestra civilidad depende realmente de convicciones internas y cuánto del peso de las instituciones. De ahí que Walking Dead plantee casi sin decirlo el viejo debate entre Rousseau y Maquiavelo de si somos buenos por naturaleza o si por el contrario es la sociedad la que nos modela o moldea, mientras nuestras virtudes y defectos nos empujan a actuar, siendo que la serie parece indicar que cuando el orden social cae, emergen tanto la brutalidad como la solidaridad, mostrando que la naturaleza humana oscila constantemente entre ambas fuerzas. Del mismo modo, se vuelve evidente que la identidad y la subjetividad se construyen en la relación con otros. Lo señala la Universidad de Yacambú, porque los grupos sociales que se forman y se disuelven demuestran cómo la desconfianza, el miedo y la necesidad de pertenencia descritas por Kaleri 2021 ponen a prueba la cohesión social. Sin embargo, es justamente esa interacción, a veces mínima, a veces simbólicamente profunda, permite generar nuevas normas y significados. Y por eso, no sorprende pensar que en un escenario así no sobreviviría necesariamente el más fuerte, sino aquel que logre crear sentido junto a otros. Por otro lado, es importante destacar el papel central del lenguaje, porque desde el construccionismo el lenguaje no se limita a describir la realidad, sino que la produce, como señala la Universidad de Yacambú. En la serie, esto se hace evidente cuando términos como walker, enemigo u otro moldean identidades y decisiones, y refuerzan quién pertenece y quién queda excluido. Mariano 2025 explica incluso que el zombie funciona como un símbolo de sujeto subalterno, construido discursivamente como amenaza. El lenguaje no opera solo dentro de la narrativa, sino que la serie también utiliza estrategias de televisión aumentada. Esto se evidencia según Freeman en 2019. Esto conlleva a que el público participe directamente en la construcción del significado. Esta interacción emocional impulsa un proceso de reflexión en los espectadores, quienes se cuestionan a sí mismos a partir de las decisiones de los personajes, mostrando cómo una obra de ficción puede abrir espacio para pensar sobre la moral, el miedo y la propia identidad. Por su parte, el análisis psicológico aporta otra capa importante para comprender la serie, especialmente desde el constructivismo radical, que según Tobón y sus colegas en el 2013, plantean que cada individuo organiza internamente su experiencia
y contribuye significado a través del lenguaje y las narrativas personales. En T. Welkin, esto se refleja en personajes que no solo luchan por sobrevivir, sino que se ven obligados a reconstruir su mundo interior después de cada trauma, pérdida o vínculo que se rompe, mostrando con crudeza cómo vivir es conocer y al mismo tiempo rehacerse emocionalmente. La acumulación constante de pérdidas altera su perspectiva de la vida y quiebra su estabilidad emocional, algo que se observa tanto en la destrucción global del mundo como en la muerte inesperada de figuras que parecían esenciales a lo largo de la serie, siendo que de hecho en las últimas temporadas no nos dan casi nada del elenco original. A la vez, el contricionismo social recuerda que la realidad también se produce colectivamente mediante prácticas discursivas, algo visible en cómo las comunidades definen reglas, legitiman decisiones extremas y crean discursos que sostienen su cohesión, tal como analiza Moriano 2025. De este modo, la subjetividad social se organiza alrededor de significados cargados de emociones, como plantea González del 2008, y cada comunidad funciona como una pequeña fábrica simbólica donde se negocian identidades, se reinterpretan valores y se redefine continuamente lo que se entiende por lo justo, lo necesario o incluso lo humano. Como conclusión, vamos a tener que esta serie deja un mensaje claro, que incluso en un apocalipsis la realidad no se recibe pasivamente, sino que se construye continuamente a través de la interacción, del lenguaje, de los discursos y de los vínculos que logran sobrevivir a la devastación. En ese proceso donde los personajes redefinen lo que significa vivir y pertenecer en un mundo transformado, tal como señalan Tabón y sus colegas en 2013, cuando afirman que conocer es interpretar y que vivir implica reconstruir el sentido de un mundo que se desmorona. Quizás esa sea la lección más profunda, porque por más extremo que sea el escenario, los seres humanos seguimos creando significado para poder seguir existiendo. Y aunque un apocalipsis zombie parezca ficticio o exagerado, funciona como un espejo metafórico de nuestra propia sociedad al mostrar cómo las órdenes simbólicas pueden destruirse y reconstruirse para permitir la supervivencia emocional y colectiva. Por eso la lectura social de la serie es compleja, pues más allá de su enorme impacto televisivo, es una narrativa cultural que solo puede comprenderse dentro de un marco social y simbólico donde se produce. En ese sentido, más que un relato de terror, la serie expone la dificultad de rehacer la realidad cuando el mundo se acaba, recordándonos que lo que permanece intacto no es el planeta, sino la necesidad humana de reconstruir nuestro mundo, nuestra realidad y aquello que nos sostiene socialmente, surgiendo de entre las cenizas para redefinir lo que significa existir. Y esto no es solamente a nivel de la serie, yo creo que es a nivel de la vida. Creo que como sociedad estamos, o no como sociedad, porque hay dos tipos de personas a mi parecer, el que quiere evolucionar y el que no evoluciona. Y la serie nos muestra eso, el evolucionar pese a las vicisitudes que se presentan en el trayecto.